No, hay que hablar de calidad cuando hablamos de sobrecupo, porque si no uno le dice, ay, bueno, voy a ver una charla de sobrecupo, y entonces a veces la RCP en la embarazada, o el IAM en las mujeres, y otros temas muy interesantes del día a día, parecería que nos atrapa más que hablar de gestión. Y sin embargo, si queremos unos servicios con mayor eficacia y eficiencia en lugares de trabajo, tenemos que hablar de calidad, porque la calidad depende de la eficacia y de la eficiencia. ¿Qué es la eficacia? Es lograr, uno se planifica algo y llegar a un buen puerto. Eso es eficacia. Y eficiencia es lograr eso que yo quería, pero con los recursos adecuados y razonables. Entonces, si yo tengo en mi planificación, o cuando yo percibo un servicio de emergencia, que sea un servicio eficaz y que sea un servicio de eficiencia, voy a lograr la calidad. Y entonces, para lograr una calidad de servicio de emergencia, puedo usar este famoso programa Minbook. Uno siempre está acostumbrado a ver las espinas de pescado, pero yo creo que los servicios de emergencia son muy difíciles para tratar de determinar qué es más importante que otra cosa. Entonces, me parece importante ver esto, de todo lo que depende. Pero una de las cosas que más depende de la calidad de un servicio de emergencia es tratar de trabajar sobre la sobresaturación. Si yo trabajo sobre la sobresaturación, logro un mejor servicio de emergencia con una mejor calidad. Claro que voy a necesitar protocolos y gente formada, claro que voy a necesitar una buena infraestructura, en fin, pero trabajar sobre la sobresaturación me va a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque en verdad, si tengo una guardia sobresaturada, por más que tenga muy buenos recursos y muy buena tecnología, voy a estar superado en la capacidad de respuesta. Y eso no solo va a hacer que la gente tenga que esperar mucho, sino que además los pacientes que están siendo atendidos no van a tener oportunamente lo que necesitan. Y entonces esto ya lo dijo Pines, hay un montón de bibliografía al respecto, había dicho que se reduce la calidad de la atención. Entonces, si yo tengo clarísimo que es muy importante saber de gestión y que la sobresaturación mata, puedo saber que es un problema y que no es una única definición, y que naturalizamos cuando los servicios están sobresaturados, que tienen muchísimas causas, ya lo vimos en este tipo de diagrama, y que genera burnout en los al recurso humano o las personas que trabajan en los servicios, porque están continuamente tratando de trabajar en una situación hostil, donde los pacientes están insatisfechos, donde no les va tan bien como podrían, y entonces eso aumenta el burnout. Entonces, si todos tenemos claro que tenemos un problema, qué mejor tener un problema para tener una oportunidad de mejora. Pero si yo pienso que solo yo soy el problema, no voy a entender que la sobresaturación es una manifestación local propia de un servicio de emergencia, pero es de una enfermedad sistémica. Son los otros también los que inciden en esta manifestación. Pero muchas veces uno tiene la impotencia que al otro no lo puede cambiar. Yo no puedo abrir varios centros de salud, no puedo hacer que los otros hospitales respondan eficientemente, no puedo hacer que los consultorios trabajen más o por ahí oportunamente puedan ver a los pacientes y no tengan no terminen en esta situación por falta de atención y sea ya un paciente para emergencias. Ahora, causas muchas, efectos, como dijimos, hay otros efectos, retraso del inicio de tratamiento, insatisfacción del personal, pero si yo me quedo con la palabra, la sobresaturación mata, y el tiempo que yo voy a tener un paciente y la calidad que le voy a dar salva vidas, entiendo lo importante de hacer tantos cursos de gestión como cursos de RCP y de otros. Asplin en el 2003 hizo el primer paper que tuvo un impacto enorme en la gente que hacemos gestión de servicio de emergencia, que dice, es una política sanitaria. Los responsables políticos, los investigadores, tienen que concentrarse los esfuerzos en aliviar este problema, y tienen que tratar de entender que no darse cuenta de lo que está pasando y no trabajar en esta situación realmente hace que nuestro trabajo no sea reconocido. Y Asplin hizo este modelo, que todos lo vimos, a veces lo vemos con dibujos, la entrada, la permanencia y la salida. Input, throughput y output, y cuando esto, que entran más de los que salen, un overcrowding o una congestión o un atochamiento o un sobrecupo, como quieran por ahí llamarlo.
Pero yo entonces dijimos, bueno, entonces si el título de la disertación era exitoso, pero empecemos por la primera parte. Ustedes miden su servicio de emergencia, hacen un diagnóstico de situación, tienen una visión global, porque si estamos usando la autopercepción de lo que está pasando en los servicios de emergencia, de acuerdo a la parábola del elefante y el hindú, donde cada uno con los ojos cerrados, los ciegos, miraban una parte, cada uno tiene una percepción diferente de en qué momento o qué situación es el sobrecupo. Y sin embargo, si ustedes ven todo, si se comunican a través de indicadores, a través de mostrar algo más eficientemente, pueden tener una visión global. ¿Por qué? Porque la visión global es estratégica, y más cuando trabajamos en gestión y en el sobrecupo. ¿Por qué? Para lograr las mejores herramientas. Si usted no mide el sobrecupo, está en problemas. ¿Hay indicadores? Sí hay indicadores. Hay estos 4, hay muchos más. El NEDOX es uno de los más lindos, porque no solo habla del número de pacientes registrados, la cantidad de camas, la cantidad de pacientes, el tiempo de espera máximo, en fin, mide algunas cosas. Pero lo más importante es que te da un normograma donde te da un color, y un color de qué lugar. Si es rojo y empiezan a trabajar, acá está un problema, se va a morir más gente que cuando estábamos en verde, o por lo menos va a haber todos estos efectos que produce el sobrecupo. Y lo bueno del NEDOX, que está en internet, hay un programita que es muy bueno, y ustedes lo pueden bajar, es un Medcal, y uno podría ir llenando los indicadores, por lo menos tener una persona en el servicio de emergencia que vaya midiendo y va a ver en qué situación están. Y si están en situación negra, hasta le dice qué tienen que hacer. Por ejemplo, situación negra, listo, tienen que llamar al servicio prehospitalario, no pueden entrar más ambulancia. Voy a la sala de espera y digo, solo se van a quedar los amarillos o los verdes, y los azules directamente pronto despacho. En fin, no solo me dice medirlo, sino qué hacer en cada situación. Más herramientas, medir su servicio, no solo medir el sobrecupo, sino medir cómo está trabajando su servicio. La idea, por ejemplo, son algunos dashboards que nosotros vamos haciendo, donde a lo largo de los años, cuál es la tendencia de consulta, si aumenta, si disminuye, porque uno tiene que saber cuando las cosas cambian de inyectar recurso humano o destinarlo a otro lugar, porque estamos hablando no solo de eficacia, sino de eficiencia. Entonces hablamos de recursos, y para mover recursos, no solo personal, sino también ciertas tecnologías y demás, necesito saber cuánto estoy atendiendo, qué estoy atendiendo, cuánto están esperando, quién espera más tiempo. Estoy atendiendo mujeres, estoy atendiendo hombres, estoy atendiendo diferentes edades. ¿Qué edades? Uno tiene, yo estoy seguro que a mis compañeros que hoy estoy en el servicio de emergencia les pregunto, ¿atendemos más mujeres y varones? Seguro que van a decir más mujeres. Y sin embargo, nuestro promedio hace varios años igual. Atendemos más pacientes de 40 años que entre 20 y 40 años, van a decir, son todos personas adultos mayores. Y les cuento que en nuestro servicio de emergencia el 60% son personas entre 20 y 40 años, porque en la Patagonia es característica personas jóvenes. Entonces, a veces las percepciones hacen que uno haga gestión y realmente no hay una buena visión global, y claramente los resultados no son tan buenos. Medir los servicios hace que los servicios sean mejores, y a partir de ahí empezar con las herramientas que me pueden mejorar. Usted no mide el sobrecurso, usted no mide cómo trabaja su servicio, va a estar en problemas. Igual, eso es lo que mostrábamos, son las tablas, pero hablemos de herramientas. Usted midió, sabe cuándo está su guardia en sobrecupo, sabe a quién atiende su guardia y qué tiempo de espera, cuánto interna, cuánto se muere, cuánto entre que atraviesan la puerta es puerta balón, toda la historia que sabemos. ¿Y ahora qué queda? La gran herramienta son sus cerebros y son sus ojos. Tiene que leer, y así como hacemos búsquedas para saber cuál es la última técnica de tromboelastógrafo o el último protocolo de transfusión masiva, vean, uno puede hacer una búsqueda en MESH y buscar en PubMed y buscar overcrowning. Y vamos a ver, desde 1974, que prácticamente no había ningún artículo, al 2021, el 2021 hubo una baja de la cantidad de la gente. ¿Dónde estaban los investigadores o los que hacían papers? Estaban frente al COVID. Pero fíjense qué importante, cómo la bibliografía fue aumentando, y hay un montón de reportes y artículos sobre sobresaturación y qué se puede hacer. En este caso, por ejemplo, en esta búsqueda logramos 1.122 resultados con 32 revisiones sistemáticas y 24 revisaciones, manuales de revisación. Y lo bueno, ¿para qué leer? Para saber qué hacer y qué no hacer.
Con eso es un montón, ahí están las herramientas. Esta es una revisión muy interesante donde dice qué probaron, cómo les fue y cuáles son y el resumen de los resultados. Después, en este caso, con la metodología Prismas, también encontramos 18 publicaciones, 18 años con 5.000 publicaciones, dejando afuera pediatría puntualmente porque la mayoría de nosotros hacemos gestión en servicio de emergencia donde atendemos adultos. Y la verdad que es muy interesante algunas recomendaciones que nos están dando. Unas recomendaciones interesantes es registrar bedside, por lo cual, por ejemplo, en mi servicio de emergencia, o hasta hace poquito era la jefa, pusimos computadoras cerca de los lugares donde los pacientes estaban. También expandir las prácticas de observación del servicio de emergencia, documentarlo, tratar de cerrar las historias clínicas más cerca, usar protocolos, implementar protocolos de triage, en fin. Nos van dando algunos tips donde podemos solucionar el overcrowding en los servicios de emergencia. Otra búsqueda es en Cochrane. Este trabajo es muy interesante porque englobó 11.000 pacientes y lo que hicieron es pusieron de los pacientes que eran vistos en los servicios de emergencia, pusieron médicos de cabecera, médicos generales frente a emergentólogos y empezaron a ver si en la medida que eran atendidos por médicos de cabecera, médicos generales o médicos de familia, qué tipo de rendimiento y si bajaba, mejoraba los tiempos de permanencia y demás, y la realidad que fue muy débil sugerir que hay médicos generales que deberían, o enfermeros practicantes, sustituir a los emergentólogos, porque los emergentólogos se vio que ahorraban tiempo, generaban menos reducción de costos, menos utilización de recursos y había menos vuelta de pacientes al servicio de emergencia. Entonces poner médicos de emergencia para que atiendan más rápido en los servicios de emergencia o para no dejar a los emergentólogos con el paciente más grave no mejoraba el sobrecupo. Otros estudios también hablaban sobre ciertas características o acciones de hacinamiento y la verdad que algunos dieron muy buenos resultados. Les resumo algunos, bueno, acá no sé si se ven bien, pero siempre trabajando en la entrada, permanencia y salida, en el modelo de Austin. Por ejemplo, hablaba de consultas virtuales, que si nosotros teníamos en un prehospitalario, o en el caso de que el paciente antes de ir a un servicio de emergencia pudiera llamar y preguntar y demás, y realizar telemedicina sincrónica, bajaba la sobresaturación de los servicios de emergencia. Y esto lo vivimos en la pandemia. ¿Cuántos pacientes usamos la telemedicina para que nos diga qué síntomas respiratorios tenían de COVID? Y muchos de esos pacientes podíamos atenderlos con un buen resultado por domicilio a través de la telemedicina y a otros teníamos que presencialmente decir que vengan. Otro es el triage. Ahora ya todos sabemos el triage y si lo tenemos de 5 colores, sea modelo Manchester o el modelo que ustedes usen, pero los 5 colores está visto que es mejor para priorizar el nivel de atención de acuerdo a la gravedad del paciente, poder registrar el tiempo de espera y también mejorar la calidad de sus servicios de emergencia. Si trabajo en la calidad, trabajo en el sobrecupo. Tratar de trabajar en permanencia de no más 6 horas. Acá, por ejemplo, estuvieron viendo que en la medida que trataban de fortalecer los liderazgos con nuevos recursos, personal, planta y demás, mejoraba y bajaba el sobrecupo, pero eso siempre había que tener muy claro con la cantidad de camas totales del hospital, porque no solo es cuestión de aumentar los servicios de emergencia, sino que tengan una relación con el output, porque si no, terminó siendo mega hospitales que son un servicio de emergencia, y recordamos que ya lo dijeron los americanos hace muchos años, me llamó la atención cuando lo dijeron, si un paciente está de entre 6 a 8 horas o más en un servicio de emergencia, le va a ir peor, pero no porque usted no es bueno ni el lugar es bueno, sino porque ese paciente necesita internación y es otra lógica que la emergentología. Trabajar también en la entrada, nosotros ya lo vimos cuando hicimos super triage, pre-triage por fuera de los hospitales en el momento del COVID, o incluso hacer circuitos diferentes para pacientes con trauma, de acuerdo a la patología. También está probado que si yo hago circuitos, los que tienen trauma, directamente mandarlo a traumatología y hacer un triage médico con un orientador, también está visto que baja el sobrecupo. Triage diferenciado también, respiratorio y no respiratorio, lo vivimos en el COVID, y nos parecía impensado antes, que pensábamos que había que tener solo un triage para una única consulta.
Los fast track son, nosotros, este es un ejemplo que pudimos desarrollar, los americanos lo tienen, un montón de hospitales, en España también, donde hay lugar, donde los lugares de permanencia no son camas con sábana y demás, sino lugares de permanencia más reducidos, con menos cantidad de enfermería, y lo favorece la atención rápida, que no es una sala de espera, sino es un lugar de permanencia más corto, con menos control, pacientes que esperan su laboratorio y después se van, esperan su placa, su interconsulta y después se van. También al llevar a ciertos pacientes en estos circuitos baja el overcrowding. Las pruebas de laboratorio bedside está reprobado que baja el sobrecupo, porque hay estudios que ven que la mayoría de los pacientes que se quedan, pero que se dan el alta ante las 5 horas, el tiempo de permanencia estaba más relacionado no a la interconsulta, no a las imágenes, sino a esperar el resultado del laboratorio. Por lo cual, tener una máquina de gases o tratar con dispositivos de laboratorio más rápidos y monitorear y trazabilizar ese tiempo de espera puede mejorar. Y por último, otra cosa que está probado en esta búsqueda sistemática que hice, pero que los invito a ustedes también a hacerlo, así como buscamos actualización en ciertos temas de emergencia, debemos hacerlo en gestión, porque la gestión es de todos, es administrador de camas y director de camas, cada uno con su función, y en eso ya nos queda a nosotros, administradores de hospitales, yo en mi caso estoy como directora de este hospital, tratar de mejorar y generar administradores y directores que puedan gestionar las camas para que el emergentólogo se dedique no solo a hacer esta gestión en el lugar y demás, sino poder delegar a administradores para que le gestionen las camas y pongan disponer en tiempo real para admitir paciente en el caso de que ya estén estudiados, compensados y ya se haya decidido su internación. El redireccionamiento es fundamental, si no los pacientes van a volver y volver y volver y también aumentar el sobrecupo. El redireccionamiento es que se vayan con un turno, que se vayan ya con las consultas, ya con un médico de cabecera, o incluso lograr dejar en los hospitales consultorios a demanda de pacientes redireccionados únicamente por el servicio de emergencia. También está aprobada la bibliografía y nosotros estamos trabajando en eso. Y por último, ahora sí, programa de liderazgo y apoyo. Siempre estamos trabajando con los jefes, tratando de incentivar que la gente sea jefe, pero la realidad es que un líder, y si el jefe es mejor, mejora la efectividad y la calidad de su servicio de emergencia. Porque nosotros no necesitamos seguidores, sino más líderes, y con eso vamos a trabajar tanto en la entrada, en la permanencia y en la salida, no solo de su servicio de emergencia, sino de su unidad o su efector. ¿Y esto es por qué? Porque sepan que hacer gestión es como salvar vidas cuando uno hace RCP, y sin embargo a veces no tienen suficiente difusión y mucho menos preparación. Necesitamos todos y todas formarnos en gestión, aunque no seamos jefes, porque si somos líderes, aunque no seamos jefes, vamos a tener servicios de emergencia más comprometidos con la necesidad de nuestra población, y que todos trabajemos el sobrecupo y no solo echar la culpa a los otros nos hace mejorar nuestros servicios. Tenemos que, la creciente demanda asistencial en los servicios de emergencia es una realidad, necesitamos medir, no solo cuando tenemos sobrecupo, sino para proponer estrategias continuas, estudiar los cambios de flujo, si voy a trabajar en el input, en el throughput, y cómo se ve reflejado y si eso realmente es exitoso o no, y fundamentalmente apoyar su gestión en la medicina basada en la evidencia, así como nosotros apoyamos nuestras prácticas con los cuerpos, lo tenemos que hacer con nuestros servicios. Hay mucha de medicina basada en la evidencia, pero muy poco uso por los líderes o los gestores o los jefes o los que van conduciendo los servicios de emergencia, y a eso los invitamos. Es muy importante saber RCP, las drogas, los nuevos protocolos, pero también es tan importante o más tener una formación formal en gestión basada en la medicina basada en la medicina. Bueno, no mucho más, y desde la Patagonia Argentina les agradezco y les saludo.